Ya, ahí sí, estamos grabando. Entonces, en el marco de esta jornada de evolución de información del proyecto FONIS de salud mental en población mapuche, quiero darle el espacio a una de las coinvestigadoras de este equipo, que es la Lamien Yolanda Nahuelcheo, quien también va a dar una pequeña contextualización y presentación histórica de cómo surge este proyecto de investigación entre la Universidad de la Frontera, pero también con instituciones de salud pública del país y la región. Así que, Lamien Yolanda, bienvenida, buenas tardes. Le doy la palabra para que usted pueda también contarnos un poco más sobre este proyecto de investigación a las personas que estamos aquí presentes a través de esta jornada. Bueno, Mari Compuche, ¿se escucha? Muy bien. Mari Lamien. Mari Lamien, que están ahí, no las veo, o sea, todas, luego se irán a mostrar. Todavía Mari, mucho gusto de verlo en Lamien. Hace muchas lunas que no nos hemos visto, un tema por la pandemia, pero también porque yo cesé mis trabajos, acción laboral, el año 2019. Pensaba darme un año sabático el 2020, pero me recluí en mi casa obligatoriamente, entonces no he podido hacer las visitas respectivas que quería hacer posterior a mi salida de la institución donde yo trabajaba en la Seremi. Bueno, saludo también a todo el equipo, en realidad es un agrado trabajar con personas como ustedes que me acogieron una vez yo ya retirada del mundo formal, institucional de salud, donde uno ha podido también retroalimentarse de los conocimientos tanto de la academia como de las experiencias personales y la iniciativa. Porque este trabajo que se va a presentar, esta devolución, surge en la década bueno, yo diría del 90, 2000, se fue concretando después del 2010, con conversaciones entre profesionales y coordinaciones que hacíamos entre las distintas instituciones, con el propósito de apoyar a los equipos de salud mental del sistema de salud en nuestra región. Nosotros teníamos vínculo con la mayoría de los equipos de salud mental de los departamentos de salud de atención primaria. También había una necesidad de proponer algunas herramientas para mejorar este trabajo con usuarios de población mapuche, con los equipos de salud mapuche de los servicios de salud. Entonces fue así que surge, también convocado desde la universidad, pero desde la Seremi de Salud, una conformación de un equipo multidisciplinario en donde participaban desde la Seremi, que es donde yo trabajaba, en la unidad de salud intercultural, y el programa de salud mental. Por otro lado, la UFRA a través del Departamento de Salud Pública, donde está ahora el equipo, y de los servicios de salud que se motivaron a trabajar también en esta iniciativa el programa de salud mapuche, tanto del Servicio de Salud Araucanía Norte como del Servicio de Salud Araucanía Sur, en donde el equipo profesional interdisciplinario tenía también la posibilidad de incorporar a su equipo más amplio, digamos, a los facilitadores interculturales. Y vaya un reconocimiento en este inicio de esta jornada a cada uno de los amundungufes, que son facilitadores interculturales, otros se llaman asesores culturales, pero en definitiva son los que le dan el sustento del trabajo a estos programas de los equipos de salud. Entonces, con toda esta interdisciplinaridad y esta interinstitucionalidad, nace la idea de postular a este proyecto FONIS, y iniciamos, bueno, reuniones de coordinación previa, autorizaciones de nuestras jefaturas, etcétera, y luego ya se empieza a trabajar en un diagnóstico de los equipos de salud para detectar las necesidades en salud intercultural desde la formación, pero también desde la atención en salud a población mapuche, porque ahí teníamos un dilema, nosotros que siempre lo discutimos, que no es lo mismo cómo se entiende el concepto de salud desde la perspectiva occidental, que está muy definido, ¿no? Y desde lo que representa los problemas de la población mapuche, que están vinculados siempre al tema de la espiritualidad, al tema de la armonía o desarmonía
también dentro de esta armonía las transgresiones que pueden estar dadas entre las personas, con la Ñuque Mapu, con la biodiversidad o el litrofil moñén que nosotros llamamos. Entonces, ¿cómo tener una apertura mayor para entender y conceptualizar la salud mental desde la población mapuche? Entonces surge ahí este apoyo del trabajo de la investigación aplicada, donde nosotros incorporamos a los usuarios propiamente tal, que nos puedan dar algunas ideas a través de este diagnóstico, y a los agentes tradicionales mapuche. Y en ese sentido nosotros valoramos mucho la incorporación incluso a nuestro equipo de trabajo de un Lamien Machi, que es el Machi Jorge, que luego seguramente lo van a presentar, y también otros agentes de salud que pueden ser Macho, la Guantuchefe, Chefe, algunas personas que tenían opinión respecto a lo que se quiere plantear. Entonces surge este trabajo desde esa perspectiva y por lo tanto se postula este proyecto FONIX y lo ejecutamos como equipo posteriormente. Yo diría así como en síntesis que más o menos eso es la historial, digamos, de trabajo, porque además los vínculos entre profesionales los llevamos ya de décadas, ¿no? Y tenemos un interés común en aportar, sobre todo en aportar en herramientas concretas para el abordaje de la salud mental con la población mapuche que acude al establecimiento de salud. Yo quiero ser categórica en eso también, de que las personas mapuches acuden a los establecimientos de salud cuando requieren una respuesta desde ese sistema de salud. Pero ese sistema de salud tiene que dar una respuesta también conociendo la realidad del otro, conociendo cómo es su filosofía de vida, cuáles son sus prácticas, dónde acude, sus itinerarios terapéuticos importan mucho en el abordaje de la salud. Y en ese sentido, entonces, las personas que participaron y posteriormente se capacitaron en el diplomado validaban esta reciprocidad de información para tener entonces un bagaje mucho más amplio, con una mirada integradora, con una mirada de respeto y de reciprocidad con las personas. Entonces yo dejaría esta síntesis desde esta perspectiva y esperando que el reporte que acá se va a dar sea de conformidad a lo que ustedes participaron y dejando también muy claro el agradecimiento a las personas que participaron en esta investigación. Uno puede visualizar también la solidaridad, diríamos, o la reciprocidad de los docentes, de los profesionales, de los usuarios, respecto a la voluntad de querer contribuir a tener esta mirada mucho más amplia y hacer un aporte efectivo en estas herramientas que se van a entregar. Así que, Fela y Lamien, aprovecho de saludar a Lamien Jorge, que lo estoy viendo en la pantalla. Muy amable. Salto, ahí lo dejaría yo, Marcela, esta síntesis. Muchas gracias, Lamien Yolanda, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, para nosotras como equipo de la Universidad de la Frontera siempre ha sido grato poder trabajar con usted desde su aporte, de su experiencia y también desde todo el conocimiento que tiene también usted del mundo mapuche y también desde la solidaridad de su conocimiento con nosotros. Así que igual para usted también los agradecimientos. Se conectó el Machi Jorge, así que Marti, Jorge, Marimari, Machi, ¿cómo está? Está en silencio su micrófono por si acaso. Pero vamos a continuar con el programa. Comentarles también que si tienen alguna duda o comentario, pueden escribir en nuestro chat que está habilitado en la plataforma web. Vamos a estar ahí también recibiendo sus comentarios y dudas que tengan. Además que pueden levantar la mano y solicitar la palabra si en algún momento quisieran poder comentar alguna situación o poder complementar lo que se está planteando. Mari kompu wanui. Mari, Machi. Mari. Mari. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro programa. Por ahora vamos a poder, la idea es poder presentarle a ustedes también los resultados que surgieron en el contexto de este proyecto de investigación FONIX. ¿Tiene el punto?
Le vamos a pedir que por favor puedan silenciar sus micrófonos para que también así no nos podamos acoplar al momento de conversar. Le voy a dar la palabra entonces ahora a otra coinvestigadora del equipo, también del Departamento de Salud Pública de la Universidad de las Fronteras, a Rebeca Correa, quien nos va a comentar y con ustedes también uno de los primeros resultados que nosotros quisimos plantear en el marco de este proyecto de investigación que tiene que ver con un diplomado que se impartió a los equipos de salud mental de los servicios de salud de Araucanía Norte y Sur. Rebeca. Ok, gracias Marcela. Voy a empezar a compartir. Mari, también un gusto de estar en este espacio, además de poder reconocer a distintas personas que han sido también partícipes de estos procesos. Como decía Marcela, este proyecto incluía una parte que tenía que ver con el proceso más de formación, y eso fue lo que yo voy a relatar, y después vamos a compartir también como los otros aspectos que tienen que ver con la reflexión más en torno a la mirada de salud mental también. Bueno, y en este proyecto, como les decía, esta parte formativa se trató de un diplomado que se llevó a cabo en el año 2018. Entonces, ahora voy a compartirles brevemente como un poco lo que fue el diplomado y las reflexiones como asociadas a ese proceso. Yolanda ya lo describió un poco, no me voy a detener en detalle, pero sí dar cuenta de eso, que el diplomado, igual que el proyecto, tuvo esta historia de un proceso de vinculación previo, Yolanda lo ve como eso, de alta data, pero también 2 años antes de eso, de iniciados el diplomado, hubo un trabajo con los equipos de salud, con los facilitadores y asesores interculturales de las distintas comunas, y ahí se fue recogiendo las necesidades de estos equipos, y eso al final, a través del proyecto, logró también hacer factible y concretizar este diplomado, eh, que es una iniciativa, como decía, conjunta entre el Departamento de Salud Pública de la Universidad con representantes de los programas de salud mental y de los programas de salud intercultural de la Seremi, y también de los servicios de salud del PROMAP de Araucanía Norte y Araucanía Sur. Entonces, fruto de eso se fue construyendo este proceso. Entre los objetivos del diplomado principalmente apuntaban al desarrollar competencias interculturales en los equipos de salud mental, y si se dan cuenta van como abordando hacia las 3 dimensiones, que lo que tiene que ver con el adquirir conocimiento, pero también comprensión de la cultura y de los sistemas de salud, pero también muy ligado a las actitudes, a los afectos, y al comportamiento o las prácticas. Entonces, mucho había también eso de analizar, un proceso de analizar las propias prácticas y experiencias de los equipos, y ir viendo al tiro, como decía también Yolanda, bueno, en lo concreto ya también la aplicación de esto. Entrando como algunas de las características del diplomado, aspectos como distintivos, bueno, en relación a los participantes, lo que destacó fue que se priorizó la participación de los equipos o las duplas, tanto de salud mental, psiquiatras, psicólogas, trabajadores sociales, pero también siempre con la presencia de algún facilitador o facilitadora intercultural de los propios centros de salud. Así tuvimos una participación de más o menos fueron 20 personas, con facilitadoras y facilitadores interculturales y 11 profesionales, entre psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, representando a 10 comunas de la región. De esas 6 de esas comunas estuvo por lo menos la dupla de un facilitador o facilitadora y algún profesional, y otros fue o solamente facilitadores o un equipo, o así un profesional solo.
La mayoría fueron de equipos de salud mental de atención primaria, y hubo de un SECOSAN también y de un hospital. Otra característica tiene que ver también con un equipo interdisciplinario de docentes. Habían docentes mapuche, como decían, el historiador, también el Umachi, y académicas del Departamento de Salud Pública y de Psicología también, de la UFRO, y también profesionales de la Seremi. El diplomado tuvo una duración de 7 meses y teníamos cada 15 días jornadas presenciales. Tuvo entre los contenidos eran 7 módulos, acá están un poco algunos de las temáticas que se abordaron, y señalar como de los elementos que le dimos harto énfasis, además de cada temática, era el cómo se abordó el trabajo, y en eso había harto énfasis en una apuesta por lo participativo, por la vinculación teórica de los conceptos y las vivencias, y siempre a la par generando espacios de reflexión de experiencias, de compartir vivencias también y prácticas, con también la combinación con el aprendizaje. Y un proceso de evaluación también que daba cuenta de esos elementos también. Eso fue como un poco a grandes rasgos el diplomado, y lo que quería también queríamos compartir y tener un poco era como en el proceso vimos también desde la opinión y la perspectiva de los propios participantes. Al principio, cuando recién empezamos, aquí están un poco las expectativas con que llegaron las distintas personas. Ahí se dan una cuenta de una gran cantidad de verbos, de cosas que querían conocer, adquirir, comprender, aprender, compartir. Y lo que es interesante ahí es que en esa síntesis que plantean estaba el desarrollo de competencias que tienen que ver con relacionadas con el saber, con el saber hacer, con el saber ser, y también con el saber compartir. Y, por ejemplo, muchos de los conocimientos que se buscaban tenían que ver obviamente con aspectos del sistema de salud mapuche, su cosmovisión, pero también al haber combinación de personas, también era conocer desde la cultura mapuche, también conocer un poco más y entender el sistema biomédico y entender el concepto de salud mental, que no es un concepto, como decía también Yolanda, que no se utiliza de ese modo. Después habían elementos que tenían que ver con herramientas, ¿cierto? Que reflexionar desde la propia práctica, y ahí ir viendo cómo enriquecer esas herramientas y técnicas de trabajo. También centrado en el saber cómo generar espacios de complementariedad, de sensibilización de otros profesionales de los centros de salud. Por eso también la apuesta que decíamos, de tener personas de equipos más que individuos, ahí lo voy a retomar después, y también o sea, como con mucha fuerza también el cómo se podía lograr validar el trabajo de los asesores culturales o facilitadores en los equipos, que a veces también ha habido un camino fuerte de ir ganando espacio y validación principalmente en los propios centros. Y que la idea es que el diplomado también apuntara a eso en el área de la salud mental. Y una otra expectativa importante era el rescatar y conocer experiencias de otros territorios y generar una red de apoyo. Cuando terminó el diplomado, también hay como las preguntas o las opiniones que plantearon los distintos participantes, de los elementos que resaltaron. Uno tiene que ver, y fuertemente para todos, fue esa el lograr generar una red con otros equipos en los cuales había una sensibilidad que se empezó una sensibilidad compartida, y con quienes también ir visualizando posibilidades de articular acciones interculturales, ampliar una red de apoyo, y se valoró el hecho de la construcción de los lazos
que se dieron durante el proceso. También el valorar el ambiente que se dio de respeto, de confianza, un ambiente de diálogo y de intercambio de experiencias. Esas experiencias que se compartieron del trabajo entre los compañeros, los docentes, también ayudan en cierta forma y ayudaron en realidad a comprender y a valorar las propias prácticas y reflexionar sobre ellas, sobre las de los equipos y cómo ir mejorando también con pertinencia cultural. Y el otro elemento se valoró también ahí con harta variabilidad, según para quienes, si eran profesionales o asesores culturales, pero sí que fue significativo la profundización en los saberes y una gran apertura a seguir aprendiendo y a ir poniendo en práctica este trabajo intercultural en lo diario. Algunas reflexiones en torno también como los aciertos que reconocemos de este proceso. Uno principalmente lo que decíamos les decía antes, como la participación como equipos, más que casi como duplas, más que como individuos. Muchos señalaban que efectivamente muchas de las capacitaciones previas se hacían por estamento, los psiquiatras iban a una capacitación, los equipos de asesores interculturales tenían sus propias capacitaciones, pero este espacio de conversación y diálogo compartido con distintos actores fue algo súper significativo para el grupo y interesante de abordar. El objetivo era, en cierta forma, entonces, aportar a la construcción de equipos de salud más multidisciplinarios y interculturales. Por eso la apuesta de la convivencia y de la participación de los equipos era tan necesaria. Otro elemento interesante era la elaboración participativa de esta la elaboración participativa del diplomado propiamente tal, que era lo que les comentaba un poco antes, que fue rescatando la experiencia o los requerimientos y necesidades que los mismos grupos habían planteado. También el hecho que fue un equipo de docentes interdisciplinario e intercultural también, que se dio esa variabilidad de miradas y de enfoques que enriquecieron también las conversaciones. También producto un poco del trabajo durante el diplomado, se construyó en conjunto con ellos esta pauta de entrevista con pertinencia cultural. Y resaltar de nuevo es la metodología dialógica, el hecho de compartir desde una posición de horizontalidad que integra y que conecta los afectos, los conocimientos y la conducta. Y que permite ir cuestionando desde una manera cercana también lo que creemos saber o lo que ya sabemos y abrirse a otras miradas. También hay, bueno, los grandes nudos críticos y dificultades, aun cuando fue una riqueza el tema de la diversidad de participantes, también fue un gran desafío porque eran personas que venían desde distintos corrientes de pensamiento, desde niveles de formación diferentes, conocimientos diferentes, culturalmente también distintos. Esto claramente genera espacios de contradicciones, de choques culturales, hay aproximaciones y miradas epistemológicas distintas, las formas de aprender y de entender el conocimiento, el cómo se adquiere, cuáles son sus fuentes, las historias de aprendizaje. Esos eran elementos también complejos. Eso implicó también hacer un balance entre los contenidos, entre el contenido más desde la mirada occidental y cómo se complementaba y cómo se dialogaba con la mirada también mapuche. En ese sentido la pedagogía, por eso le damos tanto énfasis, y la didáctica sí importaban y marcaban una diferencia porque generaban procesos reflexivos tanto en lo personal como en las prácticas de los equipos. También fue esto en sí mismo una interpelación hacia el mundo académico y al rol de la universidad en estos procesos, y también al rol de la Seremi o de los servicios de salud y a las políticas públicas en sí, en la forma como se elaboran y se instalan
muchas veces invisibilizando estas diferencias culturales. No se logró también, como les decía, en todos los participantes el que hubiesen equipos completos, que eso también en algunas localidades no se logró. Y por último, un poco nos planteamos los desafíos que son para la formación. Creemos que ciertamente en una formación en esta área tiene que tener esos componentes, tanto el componente del desarrollo de competencias o actitudes, mucho más abordar desde ahí, y no solo conocimiento. A veces sobrevaloramos el conocimiento y a veces podemos tener mucho conocimiento, pero esa sensibilidad cultural no siempre está presente. Pero sí tiene que haber una combinación porque también claramente hay cosas que desconocemos de las otras culturas. El ir validando las formas distintas de aprender y enseñar, y en ese sentido permear nuestras propias prácticas y metodologías en relación a eso. Y ahí va como acompañado con lo que decía en lo pedagógico, metodológico, el modelo dialógico de intercambio de saberes como el foco principal que hay que ir trabajándolo, aprendiendo y permeándose también lo que decía antes, como un modelo de trabajo desde lo participativo, lo comunitario, y siendo como yo creo que una invitación profunda a la apertura, al diálogo y a la validación de los saberes y haceres locales y culturales diversos. Un poco eso en realidad es lo que queríamos compartir de esta primera parte, que tratamos en esto, integrar un poco las miradas nuestras y de las personas también que fueron parte principal de este proceso, los distintos participantes que estuvieron y nos acompañaron en estos 7 meses de trabajo. Así que, Chaltú, gracias. Espero que se haya escuchado bien. Sí, se escuchó muy bien, Rebeca. Muchas gracias por tus comentarios. A las personas que se han ido integrando, bienvenido a este espacio, a esta jornada de evolución de información del proyecto FONIS, ejecutado por el Departamento de Salud Pública. Y comentarles que justamente estamos en el espacio de poder contar algunos de los resultados de este proyecto de investigación, y lo que nos estaba comentando Rebeca tiene que ver con uno de los objetivos que tenía que ver con promover un conjunto de recomendaciones que oriente a equipos de salud mental a desarrollar una práctica de salud con pertinencia cultural. Pero además de este resultado formativo, también había elementos que nosotros era importante poder conocer para también poder aportar en el tema de las políticas públicas. Tiene que ver también como con este concepto de salud mental y también la perspectiva de los usuarios, usuarias y también los equipos de salud mental de la atención primaria, para lo cual voy a dejar con ustedes a Ana María Alarcón, que es también una integrante de este equipo de investigación de este proyecto FONIS, y quien va a presentar algunos de los hallazgos del trabajo de campo que se realizó en el marco de esta investigación. Así que, Ana María, te dejo la palabra. Estamos viendo la presentación. Pero estás silenciada, Ana María. Sí. Estamos viendo la presentación, pero estás en silencio. Sigues en silencio. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien. Estaba saludando a todas y a todos, a gente que hemos trabajado, personas con las que veo caras acá, para nosotros muy queridas. Quería saludar, bueno, por supuesto a la Yolanda, que ya es parte de nuestro equipo, al Machi Segundo también, que también ha sido parte de nuestro equipo, a nuestros amigos facilitadores interculturales que están ahí presentes también,
También por supuesto, bien, que con nosotros ha colaborado mucho desde siempre, es como nuestro asesor, como le digo yo, espiritual, junto con Yolanda, y contarles que aquí hay harta gente presente también, o sea, detrás de este trabajo está, por ejemplo, las personas, quiero hacer un reconocimiento a don Bernardo Melipil, ¿no es cierto?, quien fue asesor intercultural, asesor cultural en la primera parte de este trabajo, a don Alfonso Raimán, que también estuvo con nosotros desde un comienzo, no me acuerdo, Norberto Silva, creo que también era parte de este equipo, Millaray, Ayapán, que estuvo con nosotros trabajando, por supuesto, como dije, Angélica Brandel, estuvo también Rodolfo Nome, estuvo también Marcela, se me olvidó el apellido. Pizarro. Marcela Pizarro. Marcela Pizarro, ¿sí? Quienes también hicimos todo esto, o sea, este es el producto de un trabajo de todos y de todas. Entonces, por eso a nosotros, ¿verdad?, que nos enorgullece la posibilidad de presentar esto. Como dijimos, también quiero agradecer a mucha gente que estuvo con nosotros, es decir, sin los facilitadores interculturales, sin los usuarios, sin las personas, los agentes tradicionales importantes para la comunidad y para el pueblo mapuche, nosotros no lo podríamos haber hecho. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más relevante de todo. Esta parte tenía, como dijo Yolanda, también una fase que era una fase más bien de investigación, en donde pudimos ver, yo los titulé de esta manera, porque en realidad hay desencuentros bastantes, encuentros también, hay más desencuentros, quiero avisarles ya que hay más desencuentros que encuentros en esto, pero los encuentros están en el cariño, en la posibilidad de hacer buenos trabajos futuros y en el desafío que eso significa para más adelante. Y es un gran desafío, porque si ustedes supieron, hoy día se aprobó la ley de salud mental, ¿no es cierto? Y en esa ley de salud mental no hay nada que tenga que ver con temas interculturales, ¿ya? Y todavía sigue siendo un debe para la salud mental el que no haya una visión, un enfoque de pertinencia, ¿ya? Entonces esto vamos a revisarlo con calmita. Este, como dije, es un trabajo más de investigación aplicada que se realizó en conjunto con distintas personas que quisieron colaborarnos en este trabajo. Les voy a contar un poco el propósito, como dijimos, ya era instalar las capacidades. Segundo, obtener la percepción de usuarios mapuches, sus agentes y líderes, junto con los equipos, por supuesto, y otorgar de salud mental con pertinencia cultural. Y esa idea es, por una parte, o va a llegar hacia un manual que queremos realizar. Tenemos que todavía hacer y estamos en proceso, estábamos esperando la jornada de entregarles el informe a cada uno de los servicios de este mismo trabajo. Y, por supuesto, eso significa medios de difusión, es decir, que todos estén y todos tengan la información con las que hemos trabajado, ¿ya? ¿Cómo realizamos este trabajo? En primer lugar, buscamos diferentes vías. Dijimos el Servicio de Salud de la Araucanía Norte y Sur, la Seremi, identificaron a estos equipos de salud mental que estaban en proceso de abordar la salud mental intercultural o que estaban o habían desarrollado ciertas experiencias en este tema y que a esos equipos, a esas personas le parecían interesantes, ¿ya? Luego se hicieron con ellos discusiones grupales, locales con los equipos, entrevistas individuales se hizo también con los equipos de salud mental, con los gestores y gestores en salud. Es decir, la primera vía fueron los equipos de salud, ¿ya? Y eso participaron. Dentro de los equipos, si yo quiero contar, fueron aproximadamente 60 personas que participaron dando esta información. Todos ellos con consentimiento informado, porque era lo que en la investigación nos decían que teníamos que tener, ¿ya? Algunos que no firmaron el consentimiento, por supuesto, no se les hizo la entrevista, ni se les planteó nada, no contestaron encuestas ni nada, ¿no? Pero hubo gente que efectivamente se negó a hacerlo dentro de estos equipos. Y por supuesto eso tiene que ver con la libertad del ser humano y la autonomía para poder tomar decisiones, ¿ya? En ese conjunto se realizaron una serie de conclusiones desde los equipos.
Entonces también obtuvimos, por otro lado, la percepción de los usuarios mapuches, los asesores culturales y los agentes de salud. Y para eso se hicieron jornadas de trabajo entre asesores interculturales mapuches, equipos de salud mental y dirigentes de comunidades. También se trabajó en entrevistas o conversaciones individuales con usuarios mapuche, atendido por profesionales de salud mental, entrevistas y conversaciones con agentes de salud tradicional como Machi, la Huentuchefe, y visitas a domicilio, que yo aquí quiero agradecer mucho a las personas que trabajaron con nosotros en esto. Uno de ellos fue la señora Isabel de Puerto Saavedra, Huanchuleo, y los asesores de Lumaco, que también nos acompañaron directamente en terreno. Lo que queremos contarles, los aprendizajes que tuvimos, en primer lugar, desde la perspectiva mapuche, como ya Yolanda lo adelantó, se llegó a la idea de que esto no se puede pensar en la salud mental separada de la salud integral. Que para la persona mapuche, la persona se compone de varios elementos, de cuerpo, de fuerza, de espíritu, de energías. Cada una tiene una característica o manera de ser particular, ¿ya? Se plantea que la salud mental es parte de eso también, que hay un equilibrio entonces, que es llamado Kumemonguén o Kumefelén, y ese equilibrio que debe estar entre, como dice ahí, la naturaleza, el ser humano, el Huenu Mapu, todos en conjunto, ¿no es cierto?, con su territorio y todo. Cuando ocurre un desequilibrio, una transgresión, una pérdida en la orientación, se desvía de lo correcto, de lo que debe ser o de lo que se espera como ser mapuche, es cuando aparecen las enfermedades, ¿ya? Y se habla básicamente de que la persona sale de un camino, es decir, la salud es como estar en un camino de alegría, de tranquilidad, de bienestar, de equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio o se sale de esa armonía o se sale del camino, como dice la gente, aparece la enfermedad, ¿ya? Lo otro importante es que cuando la persona, lo que se planteó también como para los familiares, especialmente para la gente que está enfermo, tiene alguna enfermedad, especialmente en el área de salud mental, se vio que era un sufrimiento, la gente lo ve como un padecimiento, aun cuando todas las enfermedades son un sufrimiento, esta tiene una característica particular, y tiene la característica particular porque es considerada un estigma, y que hay además un maltrato. El estigma significa para las personas usuarias un maltrato, ¿ya? Significa, por ejemplo, que lo hagan esperar mucho, que los traten como personas inválidas, decían ellos, ¿no? Que los traten como sujetos que no son de derecho, etcétera, ¿ya? Entonces se ven estigmatizados cuando ellos plantean que tienen o le etiquetaron como una enfermedad de salud mental. Y lo otro que es importante que tengamos conciencia es que yo aquí traté de colocarlos expresadamente en un iceberg, porque la parte de arriba del iceberg es la enfermedad, es lo que uno ve, ¿ya? Pero lo que nos dijeron eran todos los problemas o situaciones que esta enfermedad le causa a las personas, ¿ya? Y una de ellas importante es que puede ser una situación que puede venir de muchas generaciones anteriores, es decir, y esto es importante para los equipos, saberlo, porque lo que nos decían, especialmente los machi, ¿no es cierto?, la Huentuchefe, era que las personas pueden tener la enfermedad ahora, pero esa enfermedad es una expresión de algo, ¿no? No es una enfermedad producto de lo que ocurra ahora, no tiene esta causa y efecto, incluso en esta misma generación, puede ser de generaciones anteriores, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver con los problemas o situaciones que la causan es la propia historia de maltrato del pueblo mapuche, ¿ya? Y yo creo que eso es una cosa súper importante de plantearla, ya que para todos, yo quiero decirlo enfáticamente, el 100% de las personas planteaban esto, ¿ya? Las personas que trabajaron mapuche, que trabajaron con nosotros dando sus testimonios, todos decían que el sufrimiento de la salud mental tenía que ver con esta historia de maltrato del pueblo, ¿ya? Y claro, pueden haber otras causas que ustedes van a ver más adelante que la gente lo plantea, pero todo redunda en aquello.
Vamos a verlo, por ejemplo, en los siguientes casos. Los problemas más comunes que nosotros le preguntábamos a la gente, desde la perspectiva de ustedes como mapuche, ¿cuáles son los problemas de salud mental más importantes o de salud que usted vea que es más importante? La gente nos planteaba lo siguiente, que había una migración forzada. Es decir, estamos hablando acá de que la gente no tenía, antes eran pueblos que transhumaban, ¿no es cierto? Todos nos decían, hacíamos nuestro propio comercio de la cordillera al mar, del mar a la cordillera, teníamos nuestras medierías, hacíamos cosas así, pero ahora tenemos que ir como temporeros a trabajar y dejar a nuestras familias por un tiempo largo, a veces 6 meses. Tenemos que ir a las forestales a trabajar, como temporeros también, y por lo tanto eso también significa el trabajo forzado. Por ejemplo, nadie veía como migración forzada, por ejemplo, a la gente que trabajaba, las dueñas de casa que ayudaban a otras dueñas de casa, ¿no es cierto?, en Santiago o en otros lugares. Tienen que salir de sus casas, dejar a sus hijos y volver después a la comunidad, ¿ya? Entonces ellos planteaban que una migración forzada, que eso no tendría por qué ocurrir. Lo otro es el tema de la pobreza, en las pocas oportunidades que se da a las personas mapuche. El otro elemento, para ir un poco más rápido en esto, es el cambio del ambiente. Ya hablaba mucho del tema del problema ambientales. Es decir, antes decía la gente tenía que ir a buscar, o sea, uno salía al patio y encontraba la WEN, ¿ya? Y resulta que ahora uno tiene que ir a pedir permiso a otros lugares para poder, incluso pedirle permiso a la CONAF, ¿no es cierto?, para poder ir en un bosque a sacar una planta que uno requiere, ¿ya? Antes eso no ocurría. Lo otro que hablaban era del tema de las forestales. Y decían, vengan a vernos aquí mismo cómo estamos. Es decir, estamos aquí encerrados entre medio de las forestales. Los caminos tenemos todo lleno de tierra porque las forestales tienen lleno de tierra los caminos, malos caminos, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, para ellos hay un gran sufrimiento y una gran estigmatización también como pueblo. Lo otro que planteaban era el tema de las muertes, ¿ya? Que tiene que ver con este tema de la violencia, de la inseguridad en sus propias casas. Es decir, ellos, acuérdense que nosotros, bueno, no les planteé yo, pero nosotros tenemos personas que eran de Lumaco, de Ercilla, de Pidima, de varios lugares que llaman zonas de conflicto. Pero la gente decía, y se presenta así, ya mucha gente, nosotros íbamos a visitarlo y decía, mire señorita, mire señora, este es un pueblo que ha sufrido mucho y nos vienen a matar a la gente aquí mismo. Entonces, era esa cosa que para ellos como salud mental es tan fuerte, el tema de la inseguridad, de la violencia política, lo que genera mucha tristeza. Y genera tristeza cuando, por ejemplo, la gente ve a sus propios hermanos que están sufriendo. Eso es lo que decían ellos. Si uno ve y aprende la televisión, ve cómo maltratan a la gente, eso es parte de nuestra tristeza. El no tener para comer, el no tener al papá, a la mamá en la casa y tener que ayudar a criar a los niños, no por voluntad propia o no como se hacía antes, sino que porque hay que hacerlo, porque no está la otra figura que pueda compensarlo, también da tristeza. Lo otro que tienen también importante es la falta de confianza, ¿ya? La falta de confianza en el otro, en general, en las instituciones de gobierno, digamos que como en el chileno también, o chilena, ¿no? También porque en el fondo uno expresa este tremendo problema de colonialismo que ha existido, ¿ya? Se plantea entonces que hay un alcoholismo como efecto, que mucha gente se refugia en el alcoholismo, que llegan a vender alcohol, que el alcohol es barato también, y eso también genera o está en este estado de desequilibrio porque genera en el alma mucha rabia y mucho rencor, ¿ya? Estos son como los grandes grupos de problemas que la gente visibiliza. Y también ve problemas de salud mapuche propiamente tal, que le llaman ellos, ¿no? Que son las loncopuchán, enfermedades a la cabeza, dicen ellos, cuando ya hay un área que está totalmente desviada y que ya requiere otro tipo de tratamiento, ¿ya? Eso es como en general lo que plantea la gente mapuche. Entonces las causas que pueden determinarse para este sufrimiento, para este problema, es que hay un Estado que es extractivo y represor. Y eso no lo decimos nosotros, está en los textos, ¿ya? Hay un debilitamiento, según ellos, de la identidad mapuche como un colonialismo mental, dicen, porque la gente, los niños, los jóvenes han perdido parte de su identidad cultural. Se está tratando de promover eso, que haya mayor identidad cultural, por eso están muchos de los
de las comunidades están planteando realizar centros de trabajo cultural, ¿no? Para que ellos puedan, como escuelitas culturales como el Lumaco, por ejemplo, que tienen una experiencia súper interesante, en donde quieren hacer como una escuela de cultura, ¿no? De cultura mapuche, donde se pueda hablar la cultura, donde se hable el idioma, donde se le enseñen cosas de la cultura a los niños, porque ya no hay, dicen ellos, casi jóvenes en las comunidades, los jóvenes se están yendo o han tenido que emigrar, ¿no? Por razones de no tener escuelas apropiadas en sus propias localidades. Por lo tanto, también dice que hay una pérdida de control social de las comunidades y de sus autoridades. Es decir, planteaban también que un efecto de violencia importante, y uno de repente no reconoce cuáles son los elementos de violencia, ¿no? Pero uno dice, por ejemplo, si a la gente le dicen que tiene que armar un proyecto, ¿ya? Y ese proyecto tiene que tener una personalidad jurídica, y en esa personalidad jurídica le ponen un presidente, un secretario, un tesorero, ¿no es cierto? Eso no es eso es imponer, de alguna manera lo que nos decían es imponer una organización, una forma organizacional que no tiene que ver con la organización mapuche propiamente tal, ¿ya? Y que ellos, por ejemplo, no podían a veces ni siquiera contratar a sus propias gente para que les dé, qué sé yo, apoye una actividad como la construcción de una ruca, por ejemplo, que era importante, sino que tenía que pasar por otros niveles, ¿ya? Y también temas culturales que tenían que ver como causas, ¿no es cierto?, a la relación del mapuche con su entorno propiamente tal. Es decir, sabemos que las enfermedades también tienen un aspecto que no es, que es como más espiritual, ¿no? Y que tiene que ver con esto de no respetar las reglas, de que hay un mecanismo de control natural al interior del pueblo mapuche que hace que mucha gente se enferme y que se mantenga sano también. O sea, es también muy preventivo. Ya, por otro lado, las comunidades, como ustedes saben, son comunidades como la gente, como decía la otra vez Yolanda y nos contaba también, es gente que es muy cariñosa, la gente no es como uno piensa o tiene ese estigma, por eso ellos se encuentran que están estigmatizados, porque en el fondo plantean una situación como pacientes, ¿no es cierto?, como usuarios, en que se los estigmatiza, ¿ya? Y que se los considera todo menos persona bondadosa, todo menos persona alegre, todo menos persona de derecho, todo menos persona que tiene una identidad propia, ¿no? En cambio, por ejemplo, si nosotros vemos los problemas y causas desde la visión de los propios equipos, aquí ya nosotros empezamos a ver diferencias importantes. Es decir, los equipos, como tienen esta visión, que es una visión más biomédica, ven en su lado izquierdo de la pantalla, lo voy a mostrar con el cursor, los problemas, ¿ya? Entonces, los problemas son etiquetas que en el fondo nos han enseñado a todos nosotros, el personal de salud, a identificar, que está dentro de la normativa, lo que tenemos que hacer. Entonces ellos ven en el pueblo mapuche depresión, crisis de angustias, trastornos ansiosos, enfermedades que se asemejan a patologías psiquiátricas, como por ejemplo un llamado de Machi, abandono de los adultos mayores, consumo excesivo de alcohol, por lo tanto muchos accidentes, violencia intrafamiliar, violencia con pares, intentos suicidas, mucho machismo, abuso sexual, incesto en algunas comunidades y embarazo en adolescentes. Esos son como los problemas que ellos ven, ¿ya? Si ustedes se fijan, esos problemas no tienen mucho que ver con lo que vimos anteriormente, ¿ya? Pero sí, respecto de la causa, probablemente hayan cosas que se nos asemejan y que sean similares, como por ejemplo, el contexto, dicen ellos, el contexto de la pobreza es una causa de todos estos problemas, la marginalidad, la vulnerabilidad, no pueden producir, no pueden vender sus productos, dicen, hay escasas fuentes laborales. La situación habitacional también es precaria, hay mucho arrinconamiento, se vive en muy poco terreno, hay escasez de tierra, la pobreza no es solo material, se plantea, también hay otro tipo de problemas, no se pueden proyectar con su familia por este tema de la pobreza, salir del territorio muchas veces empeora el problema según lo que plantean, y que existe fácil acceso también al alcohol, a los clandestinos como respuesta a la escasez. Por lo tanto, ellos tienen una visión que es biopsicosocial, si ustedes se fijan. Obviamente, naturalmente, es parte de nuestra formación académica, ¿no? Entonces, es biopsicosocial, a diferencia, ¿no es cierto?, de la visión mapuche, que tiene que ver más con lo espiritual, ¿no?, que tiene que ver mucho más con lo espiritual, lo sociopolítico también, muy involucrado, ¿ya?
Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los esfuerzos que los equipos estaban haciendo? Porque hay equipos que están muy, muy comprometidos, con muchas ganas de trabajar. Por lo tanto, están incorporando, por ejemplo, y apoyándose de asesores interculturales, quienes son los que están pesquisando, los que coordinan, los que derivan y los que orientan, ¿ya? Lo que sí dicen que es necesario incorporarlos mucho más como equipos de salud, ¿ya? También algunos han hecho intervenciones con MACHI para algunos casos que los necesiten. Trabajo familiar como visitas domiciliarias para conocer más integrante al paciente en su familia, es decir, lo que ellos decían, menos box, más calle, ¿ya? Talleres de reflexión sobre el buen vivir y capacitación también en algunos casos que se ha hecho. Araucanía Sur me acuerdo que hacía bastante de este tipo de trabajo con los equipos, y apoyo más directamente en terreno lo hacía Servicio de Salud de Araucanía Norte, recuerdo, según lo que estaban en las encuestas, ¿ya? Las claves que nos planteaban entonces para hacer un trabajo en salud mental intercultural es comprender la cultura y la historia, comprenderla, entenderla a cabalidad, entender al usuario, a esa persona situada, ¿ya? Y pensar que el proceso terapéutico comienza desde que la persona es saludada, la manera en que es acogida, ¿ya? Ahí comienza ese proceso terapéutico, en poder entender a ese otro que es un legítimo otro, como decía Maturana, ¿no? Y que por otro lado tiene una característica que es una identidad cultural que muchas veces es distinta a la nuestra. Hablamos también de un trabajo en equipo interdisciplinario y real, es decir, efectivo más que real, ¿no? En el sentido de que se vean los casos en conjunto, de que se trabaje con las personas en conjunto, ¿ya? Un trabajo comunitario con organizaciones o visitas domiciliarias, perdón, ahí me equivoqué con la palabra, ¿ya? Visitas domiciliarias, actividades alternativas terapéuticas y colectivas, como por ejemplo en reuniones de convivencia que impliquen también terapia. También nos decían, por ejemplo, lo importante que es que los equipos participen de las actividades de la comunidad, es decir, que participen en un guillatún si son invitados, por supuesto, que participen en un huachipanto, que visiten a la familia y estén con ellos en los momentos en que para ellos también son importantes. Eso es un apoyo a un proceso terapéutico, nos decían los familiares especialmente. Esta cosa de ponerse en el lugar del otro, yo quisiera contarles el caso que vimos en Puerto Saavedra con Isabel, ¿ya? En que era súper importante. No sé si aparece más adelante, pero déjenme mirarlo. Ya, los voy a contar más adelante. Lo que los equipos decían era que estábamos colapsados por atención de pacientes, uno cada 12 minutos a veces, falta tiempo. Muchas veces culpaban a los médicos que no tenían interés y que tienen ideas que nunca van a cambiar. Algunos podemos estar sensibilizados, pero a no todos les importa. ¿Ya? Los equipos no se ponen en el lugar de las personas y cómo viven. Aquí era el tema que yo quería contarles. La salud mental no es igual para todos, hay que mirar a la persona. Y esto nos dijeron por lo siguiente, y ahí quiero contarles el caso que vimos en Puerto Saavedra, que es un caso de una chiquita, ya una niña, con un problema de que comenzó desde temprana edad a tener problemas, a ser calificada como con una etiqueta, problema de salud mental. Y después fue un poco más grande, de nuevo, en el colegio, de nuevo, hasta que ahora está en la escuela, está en la enseñanza básica. Pero los padres tienen muy pocos recursos económicos, ¿ya? Y resulta que, claro, van al equipo de salud mental, pero ustedes no se pueden imaginar lo que significa para esa familia el hacer todo un esfuerzo para poder llegar y llevar una vez a la semana a la niña a terapeuta ocupacional, llevarla a neurólogo para que le hagan examen, ¿no es cierto?, en Pitrufquén, porque funcionamos en red. No saber dónde queda Pitrufquén, no tener plata para la movilización y llegar allá y que nadie le haya explicado que el examen tenía que tener ciertas condiciones el paciente para llegar a hacerse ese examen. Y no sé, como nadie se lo había explicado, entonces no habían cumplido y tuvieron que volver por segunda vez. ¿Ya? Eso es no ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Eso es como que los equipos deben mirar que la salud mental no es para todos iguales, ¿ya? Y que le tienen que mirar a la persona en su contexto familiar. Muchos casos como ese, muchos, ¿ya? También
pensaban que cómo abordarlo es generar estrategias de abordaje integral, pensando que la salud mental no tiene un equivalente exactamente igual en la cultura mapuche, que es como salud integral, es más como salud más dinámica, ¿no es cierto?, más holística, más espiritual incluso. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es reaprendernos, ¿ya? Es mirarnos de una manera diferente, ¿ya? Y ocupamos las mismas estructuras, mucha gente nos decía, de pensamiento para comprender un mundo que es totalmente distinto. Entonces tenemos que ocupar estructuras de pensamiento que sean un poquito diversos para poder entender a la diversidad, ¿ya? Las conclusiones más grandes que tenemos, que nos planteaban las personas, era ser pluralistas, abrir nuestro pensamiento con respeto, con flexibilidad, que el usuario nos guíe, que el usuario guíe, decían los mismos usuarios, y abrirse a las posibilidades distintas de cuidado en salud, que haya una multiplicidad de problemas, de formas de atención, crear vínculos entre facilitadores y agentes de salud, que haya este vínculo real, que psiquiatras y psicólogos se familiaricen con la medicina mapuche, porque, para que no etiqueten, para que no se estigmatice, que haya mayor trabajo centrado en la comunidad fuera del box de atención, totalmente distinto a lo que aparece en la nueva ley de salud mental, conocer los protocolos culturales para situarse mejor en el mundo mapuche, reconocer al otro para quebrar ese ciclo de dominación. ¿Ya? Armar equipos interdisciplinarios con apoyos de las ciencias sociales y tener una visión crítica de lo que uno hace. O sea, no, como decía la gente, dormirse en los laureles, que uno cree que lo está haciendo súper bien, pero que la verdad a veces no es tan así. Hay que mirar al otro para ver si está bien. Bueno, y lo otro que quiero finalmente con estas palabras es agradecer infinitamente de parte de nuestro equipo a todos y a todas quienes contribuyeron en este trabajo, a las facilitadores, como digo, interculturales, a los pacientes o usuarios mapuche que trabajaron con nosotros, que nos abrieron las puertas de su casa para poder ir y estar y conocerlos, ¿no es cierto? A los equipos de salud mental que también fueron súper abiertos con nosotros, que nos dijeron honestamente todo lo que pensaban, y a las personas de la Ceremi y de los Servicios de Salud Araucanía Sur y Norte, quienes nos acompañaron permanentemente y nos acompañaron incluso a terreno en muchas oportunidades, ¿ya? Así que muchas gracias y voy a dejar de compartir. Gracias, Ana María. Gracias por la presentación. Creo que espero también que para las personas que están como presentes en esta jornada hayan podido también comprender y captar de cómo nosotros lo hemos tratado de hacer como equipo de investigación, lo importante de este pequeño avance que hemos tratado de generar con esta investigación en un gran camino que tiene que ver con la salud mental y en cómo también ha sido posicionada en este país, y como plantea Ana María, hay bastantes desencuentros justamente en este espacio de ir conociendo y avanzando en este camino. Estamos atentos a los comentarios que van apareciendo en el chat. Gonzalo Bustamante, quien también es otro coinvestigador del equipo, está revisando y comentando también para que ustedes sepan, y comentarles que estamos grabando esta actividad y la vamos a incorporar después en un canal de YouTube para que ustedes puedan volver a revisarla cuando estén cómodos en algún momento. Para seguir en el programa de esta actividad de jornada de evolución de información, ahora quisiera dejar con ustedes que, a ver si lo veo por aquí está. Una persona que nos ha estado acompañando durante este proceso también, y quien agradezco mucho su interés presentado por querer contribuir desde su rol tan importante que tiene, que es este rol también de ser un rol curativo, pero también un rol espiritual de acompañamiento, y quien ha tratado de adaptarse a este mundo académico para también contribuir desde otro espacio, ¿cierto?, a lo que es el tema de la salud mental. Entonces quisiera dejar con ustedes ahora al Machi Jorge Quilaqueo. Machi, para que también usted pueda, en este contexto, en este mundo virtual, pueda también darnos algunas reflexiones sobre cómo ha sido esta experiencia, sobre la salud mapuche, y sobre también cómo usted cree que es importante y se vive este tema de la salud mental. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compu Buenui, Mari Fentren Mañun, Machi. Mañun, Mari Daniel.
Estoy muy, muy contento de participar en esta experiencia, conocer con mis lamienes, también la lamien Yolanda, saber de su experiencia. Es una persona que ella tiene mucho bagaje en el tema de salud intercultural, entonces fue un agrado participar con ella, y también con la lamien Ana María, la lamien Marcela, el Peñi Gonzalo, y las lamienes con todo el equipo, desde un punto de vista, claro, más académico. Y, y también yo pienso que aquí es la hora de empezar a juntar estos mundos, ¿no? Siempre que converso con algunas personas del mundo académico, les digo, y también del mundo occidental, ¿no? Del mundo Winca, nosotros somos un pueblo milenario, tenemos miles de años en esta tierra, tenemos mucho conocimiento que todavía no se sabe. Nosotros mismos estamos en ese camino de conocimiento y de autoconocimiento. Y siempre le digo a mi hermano, nosotros, hermanos, somos sus hermanos mayores. Y la cultura occidental son nuestros hermanos menores. La cultura occidental es una cultura que tiene menos tiempo en la tierra que nosotros. Por eso nosotros le decimos que nosotros son nuestros hermanos menores. Pero en este sistema occidental, lamentablemente, los hermanos menores quieren mandar a los hermanos mayores. Y ese es el problema. Ese es el gran problema, que no escucha a su hermano mayor. Y nosotros, en nuestra cultura, en la cultura mapuche, siempre se escucha al anciano, siempre se escucha a la papá y siempre se escucha al chachay, siempre se escucha a los abuelos. Los abuelos son la base de nuestra cultura. El Cuifique Kimun, el Cuifi Monien, la antigua vida, el Cuifique Raquisuan, la antigua reflexión, el pensamiento antiguo, es lo que a nosotros nos mantiene todavía vivos. Somos tan antiguos como la cultura maya, azteca, inca, pero ellos desaparecieron. Nosotros los mapuches seguimos aquí con nuestro conocimiento solamente porque nos afirmamos de este cuififolil, de esta raíz antigua que son nuestros ancestros. Y respetar a los abuelos, respetar a las abuelas, respetar a nuestras madres y a nuestros padres. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de los problemas que tienen que ver en el ámbito de la salud mental tiene que ver con el concepto de familia. Cuando hay una familia sólida, en términos valóricos, en términos de conducción de nuestros hijos, la conducción de nuestros padres, de nuestras madres, cuando hay ese sentimiento, ese sentir también en lo emocional, ¿no? Cuando eso está bien maduro, no hay problemas. Pero cuando surgen los problemas es cuando esa familia está desintegrada. Lamentablemente ahora en este sistema, en el sistema en el cual estamos ahora, nosotros tenemos un montón de familias desintegradas y el sistema hace que la familia se desintegre. Las parejas están 2 o 3 meses y ya se están separando. Los matrimonios están un año, 2 años, se separan. Y no hay una madurez de conseguir un camino junto, como se hablaba antiguamente. Yo tuve el caso de mi padre, de mi madre, toda una vida juntos, de mis abuelos también, siempre verlos juntos, de ver a los abuelos y a las abuelas caminando siempre juntos. Todos los seres humanos tenemos diferencias. Lo importante es poder adaptarnos dentro de esas diferencias. Y esa es la base de la estructura familiar. Y en este sistema neoliberal, simplista, en este sistema donde todo es artificial, donde todo es muy efímero, ¿no? Se desaparece. También quiere destruir la familia. Y eso es importante de hablar, de decir la importancia de la familia, lo que nosotros le llamamos nuestro love che,
Nuestro Monguén, nuestro Cumé Monguén, es parte del buen vivir, es tener nuestra familia unida. Cuando tenemos nuestra familia unida, tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos una infinidad de gente alrededor de la comunidad. Tenemos nosotros también esperanza de que esas personas vengan a ayudarnos en nuestros problemas. Lamentablemente, en el sistema en que estamos, este individualismo que lleva al sistema económico del capital hace que las personas sean individualistas, egoístas. Ya no se preocupa del hermano, no se preocupa ni la madre de sus hijos, ni los hijos de las madres, ni los hijos de sus padres, no se preocupan de los abuelos. Entonces hay una destrucción total del concepto de Monguén, de la familia. Y por eso es tan importante escuchar la sociedad mapuche, el pensamiento antiguo de la sociedad mapuche, que es una organización familiar. Tenemos una estructura social familiar. Es la base del respeto, de la participación, ¿no? De la comunicación entre padres, hijos, madres, abuelos, toda una estructura. Y eso desde los principios del Coifí Monguén, de los principios de la vida, ¿ya? Hay una frase que viene, me acordé mucho también el otro día del Peñi que falleció, que es importante mencionar a esas personas, ¿no? El Peñi Maturana, él hablaba del microcosmos y el macrocosmos. Es muy importante, eso también existe en el mundo mapuche, el Itrofil Monguén. O sea que el sistema de vida pequeño también está ligado al sistema de vida del universo. Y eso, el Itrofil Monguén, es la respuesta de la vida, de cómo cada ser vivo tiene relación con otros seres vivos más grandes. Y en eso también tiene relación con la familia. Los mapuches somos familia con los árboles. Los mapuches somos familia con los ríos. Los mapuches somos familia con los bosques, con los lagos, con los volcanes. Los mapuches somos una gran familia dentro de la naturaleza. Cuando el hombre occidental empiece a entender esta lógica, va a cambiar esa lógica de pensamiento y vamos a tener una salud mental. Vamos a tener una mente más limpia, más sana, más guiada. El problema que tenemos ahora por este sistema individualista, este sistema capitalista, que hace que los seres humanos sean cada vez más egoístas. Entonces no se preocupen de su hermano. No es el camino del norte, del ser una buena persona. Ese camino es un camino que lleva al fracaso. El camino del dinero, el camino del poder, el camino del ego, el camino del ser individuo, el camino de buscar dinero. Ese camino no nos lleva a ninguna parte, no nos conduce a ninguna parte. ¿Cuál es el camino que nosotros ofrecemos? Y sobre todo como agentes de salud, ¿no? Es el camino del conocimiento, que es un camino vinculado a la estructura familiar, al respeto de nuestros ancestros, al respeto de la estructura social, ya sea tanto de lo material como los bosques, ¿no? Como la naturaleza que nos rodea, el respeto a la naturaleza. Ese es el camino que nosotros proponemos. Entonces es muy importante lo que hablaba el hermano de esta relación entre el microcosmo y el macrocosmo, ¿no? De la relación entre los seres vivos. Yo podría hablar, no quería meterme mucho en el tema puntual de los Cutrán, ¿no? Del Cutrán Lonco, porque hay libros y hay folletos y hay cosas, ahí las pueden revisar ustedes. Yo creo que lo importante ahora, antes de que venga todo este proceso de cambio aquí en este país, es un poco hablar de esto, ¿no? De la fortaleza que tiene la cultura mapuche en el Monguén, en el Cumé Monguén, en la familia. Y todavía lo tenemos gracias a nuestro Chau Guinechen. Tenemos esa fuerza, ¿no? Todavía unida entre
entre nietos, abuelos, padres, hijos, y esta estructura, ¿no? Quieren romperla, pero nosotros estamos luchando fuerte para que esa estructura no se rompa, para mantener esta organización familiar como un gran todo dentro del universo, porque nosotros decimos, los mapuches, que somos familia con los Wanglén, con las estrellas, con el Wenulelfun, con el cosmos. Entonces, una gran familia conectada. Cuando hay esa fortaleza de pensamiento, de emociones, de valores, de sentimientos, es más difícil que entren los problemas de salud mental. A eso voy. Cuando tú tienes una fuerza, un Nehuen que te protege espiritualmente, tu lonco camina bien y no entran los hueyaque Nehuen, no entra el hueyaque no entra el pensamiento negativo. Así dice el mapuche. ¿Cuándo entra el hueyaque Nehuen? ¿Cuándo entra el hueyaque raquizuan, el cutrán? Cuando la persona está en desequilibrio, cuando la persona va en un camino desequilibrado. Ahí está la fortaleza de cada uno de nosotros, de cada individuo, es mantenerse en un camino, ¿no? Ese camino del autoconocimiento, lo que dirían ustedes, ¿no? El autoconocimiento. Un camino que tiene que ver con la madurez de la persona, pero esa madurez no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con cosas espirituales, de ser un cumequeche, una buena persona, un cumeque sugunche, una buena palabra, un cumeque nehuenche, una buena energía, un cumeque norche, una persona buena, solidaria, fraternal, ¿no? Que se preocupe de su hermano, se preocupe de su entorno, de la naturaleza. Cuando tenemos esa solidez, nosotros tenemos solidez mental, solidez y madurez mental. El problema de este sistema moderno es que todo eso lo ha ido debilitando porque ellos quieren que sean esclavos. El sistema le conviene tener esclavos, enfermos, gente que no piense, gente que no tenga capacidad de autosuficiencia, es decir, yo voy a comer mi propio alimento, voy a vestirme con mi propia ropa, voy a hacerme mi propia construcción, y ahí está el problema. Entonces, bueno, podríamos hablar muchas cosas diferentes, pero un poco me quería referir a eso, ¿no? A la madurez de la emocional, de la estructura familiar que tiene el mundo mapuche. Y es lo que falta un poco también como ejemplo para el mundo occidental, ¿no? Para nuestros hermanos menores, como le digo yo, el mundo de los Winca, como le decimos, nuestros hermanos menores que son los chilenos, la cultura chilena. Y nosotros como hermanos mayor tenemos el deber de enseñarle nuestro pensamiento antiguo de los abuelos. Así que estoy muy contento, ojalá que este folleto se difunda, que podamos seguir haciendo este enlace, ¿no? Este puente entre el mundo occidental y el mundo mapuche, y de conocimiento también. Así que muy agradecido a todos, Pupeñi, Pulamien, Chaltumay, ojalá que salgan preguntas y así vamos respondiendo también. Así que muy agradecido de compartir con ustedes este Cuifique Kimun, Cuifique Raquisuampo. Fentepuy, gracias Lamien. Muchas gracias a usted también, Machi, por sus palabras. Siempre son muy bienvenidas, y sobre todo cuando usted nos comenta este modelo de salud tan preventivo que justamente caracteriza el mundo mapuche, ¿cierto? Y que en oposición a este modelo de salud más bien occidental, que siempre está apuntando al problema y no a prevenir, como lo plantea usted. Hay varios comentarios que han salido en el chat. Yo quiero dejar en este momento a Gonzalo Bustamante, también parte de este equipo, para que pueda ir comentando quizás y compartiendo las preguntas que han ido saliendo en el chat en este momento, y también hacer como esta retroalimentación e intercambio con preguntas con el Machi, como él también estaba planteando. Gracias, Marcela. Bueno, Mari, con pu papai, pu chachay, pu lamien, pu peñi, me le pale fachan tutat, fachin utran.
Bienvenidos a todos, muchas gracias. Y ya hay varias preguntas que han ido poniendo en el chat. De todas maneras pueden ir haciendo más preguntas, así como también pueden solicitar la palabra a través del micrófono. Dado que hay aproximadamente 4 a 5 preguntas ya en el chat, voy a leerlas una por una para... después de estas preguntas, que el equipo podamos responderlas, aunque también hay algunas preguntas que parecen ser o estar más dirigidas a todos, a todas, y no solo al equipo. La primera, veo levantada la mano en Daniel, espere que pueda leer estas preguntas y luego le voy a dar la palabra. Muchas gracias. La primera es de Carolina, quien saluda señalando que se encuentra en Barcelona. Y tras felicitar al equipo, señala que tiene muchas preguntas. Ella ha trabajado en salud mental en la Araucanía y en este contexto se vio enfrentada con muchos dilemas epistemológicos que le hizo replantearse lo que es la salud mental del territorio, su función y la función de los equipos. La pregunta específica es: ¿cómo se evalúa el impacto de la salud mental, o más bien en el bienestar de las comunidades, la instalación de estas competencias a que hace alusión nuestra presentación? Y agrega si existió la participación de agrupaciones y o colectivos desde el activismo en salud mental para la construcción de estas competencias. Luego, Francisca Pinto nos saluda y señala que quisiera conocer sobre la ley de salud mental que se menciona que fue aprobada hoy, si es que pudiéramos comentar algo o entregar más información. Y la tercera intervención en el chat, nuevamente Carolina, quien señala estar trabajando actualmente su tesis doctoral en Tarragona, España, sobre competencias interculturales con agentes sanitarios que intervienen con lo que llama minorías socioculturales en Chile. Señala como comentario la existencia de una incongruencia fatal respecto a lo que plantea la política pública sobre salud mental comunitaria y la demanda real territorial de las comunidades y minorías socioculturales. Le hace mucho ruido el concepto de salud mental, que se define desde el centralismo y la hegemonía biomédica, versus lo que se plantea en este proyecto como factores como la pobreza, violencia, desplazamiento, consumo de alcohol, que, como diría el autor Menéndez, considera como elementos sociopolíticos estructurales a nivel global que pareciera ser que la institucionalidad ignora, que son cruciales para construir una nueva epistemología de la salud mental. Comenta que muchos de los problemas que existen y que se expusieron en esta jornada son producto de un racismo y colonialismo biomédico que sigue vigente. Por otro lado, Daniel Jara agradece por las presentaciones y responsabilidad con la denuncia y cuestionamiento al modelo y sistema de salud mental que vulnera sistemáticamente las diferencias culturales y subestima y oprime impunemente. Comenta que bueno, la promulgación actual de la ley de salud mental y hace aquí una pregunta que yo entendería que es una pregunta más bien a todos quienes estamos aquí en este conversatorio, no solo al equipo del proyecto, que es que si es que en este proceso de reglamentación de la ley de salud mental que comienza a partir de hoy, hay desde las comunidades mapuche un deseo de ser parte de este proceso, de un consejo asesor y o de articular con las organizaciones y el movimiento social que se está exigiendo y construyendo un cambio de paradigma. Y la última pregunta que voy a leer para poder pasar a las respuestas y luego continuar con las siguientes preguntas, señala Johnny Catrín, Machi Jorge, una pregunta dirigida al Machi. Me gustaría preguntar cómo se explica la homosexualidad desde la mirada mapuche. Entonces, luego vamos a ver más preguntas, hay manos levantadas, pero por mientras, para poder responder adecuadamente,
dejemos en estas preguntas para pasar a las respuestas. Hay preguntas que van dirigidas al Machi Jorge y otras que van dirigidas al equipo en general, a cualquier persona del equipo, y también otra que me parece que es una pregunta más abierta a todos. De parte del equipo, ¿quién? ¿Qué podríamos? Disculpa, Gonzalo, no, Sí, sí, quizás adelante. como aprovechar la oportunidad que está el Machi Jorge, que le estaba conversando, quizás si él quisiera comentar alguna de estas preguntas que fueron saliendo, aprovechando que está usted y que tenía la palabra también. Bueno, me gustaría, bueno, nosotros siempre somos al revés, pues, partimos desde el lado derecho hacia atrás. Entonces vamos a responder la última pregunta, que en este caso para nosotros sería la primera, que de la hermana Carolina, parece, ¿no? ¿Cómo se llama? Con respecto Sí, Carol, a la homosexualidad, ¿no? De Johnny Catrín. Verónica. Johnny Catrín. Johnny. Mire, Lamien, espero que esté bien atenta porque lo que voy a decir. En realidad, para el mapuche, no es importante si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres homosexual. Lo importante es tu puye, es tu espíritu. Le voy a poner el caso. En mi caso, yo soy machi, pero con cuerpo de hombre, pero con espíritu femenino. Eso no quiere decir que sea homosexual, pero mi espíritu es femenino. Tengo desarrollada la parte femenina mucho más que la parte masculina. En el caso de los machis hombres, los Wentu machi, tenemos esa parte más desarrollada. En el caso de las machi mujer, tiene más desarrollada la parte masculina. Eso para que haya un mayor entendimiento de lo que es el puyi. Entonces, para nosotros lo importante es nuestro espíritu. Es tu espíritu. En mi vida pasada fui una papay. En otras vidas pasadas en la cual me he visto, también he sido papay. Y en otras vidas más antiguas he sido Wentru. Pero en esta vida que me tocó ahora, soy Wentru, pero con espíritu femenino. Eso en el desarrollo, ¿me entiendes? En la sensibilidad. A eso me refiero. Pero para el mapuche no es importante eso. Para el mapuche lo importante es tu espíritu. Y eso es lo que tiene que aprender. No importa si eres hombre, eres mujer o eres homosexual. Lo importante es tu espíritu. Tu espíritu que vaya en un camino de una buena persona. Si tú eres buena persona, si tu corazón es limpio, puro, y caminas dentro de ese camino de la nobleza, de la fraternidad, del norche, del cumeque norche, entonces lo demás no tiene importancia. Esto es una cáscara por la mien. Esto se va. Desaparecemos, es materia, no es importante. Lo importante es tu espíritu que trasciende. Tu espíritu, nosotros los mapuches estamos todos los días pensando en nuestra partida y planeando nuestra partida. Y lo importante es eso, nuestra trascendencia espiritual. Tu espíritu hacia dónde se va a dirigir, qué va a hacer en tu próxima vida. A lo mejor en mi próxima vida me toca hacer una papay de nuevo. O me toca hacer un Wentru. O me toca ser un homosexual. Eso no es importante. Lo importante es que mi espíritu se mantenga noble y mi piuque sea noble. Y eso para contestarle a la lamioncita. Fele Machi Jorge, me sungutati. Quedan dos preguntas, una relativa a la nueva ley de salud mental por un lado y la otra a los comentarios respecto a los, digamos, choques epistemológicos entre la salud occidental biomédica y la salud mapuche. Para que algún miembro del equipo pueda responder, yo podría comentar acerca de lo que es la ley de salud mental, si les parece. Dale, Noah. Yo puedo hablar un poco sobre el tema de
de cómo se han ido tratando de incorporar estas epistemologías diferentes, ¿no? Muy De poquito. acuerdo. Bien, en relación a la ley de salud mental, bueno, esto es algo que nos sorprendió como equipo muy recientemente, es algo muy reciente, esto es de mediados de marzo. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con un miembro de la ciudad de Santiago, de la Mesa de Trabajo en Salud Mental, que nos explicó un poco tanto cómo se produjo la formulación de esta ley, como por otro lado los contenidos de esta y un poco los escenarios que se vienen. Y muy en breve fue una ley formulada, muy anhelada por mucho tiempo, pero que sin embargo no contó con mayor participación ni de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en salud mental, ni de las agrupaciones de usuarios de salud mental, y mucho menos por organizaciones mapuche u organizaciones indígenas en general. Así como es una ley que les puedo dejar en el chat aquí un enlace para que la puedan revisar y la puedan descargar. La ley ya está promulgada, a eso se refiere, entiendo, Daniel Jara, cuando señala que ahora se abre el proceso de formular el reglamento de esta ley, lo que significa que quizás por la vía de la participación en este reglamento se podrán enmendar algunos de los o vacíos o bien de las fallas que trae esta nueva ley. Es una nueva ley que no considera lo comunitario, no considera menos lo intercultural, es una ley todavía muy centrada en la mirada del paciente, del enfermo psiquiátrico, del enfermo de salud mental, que está, actualmente hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en salud en general, en salud mental en específico, que están movilizándose, que están reuniéndose para poder intentar ver qué se puede hacer con la implementación de esta nueva ley que, con lo anhelada que era, todo indica que no nos va a traer grandes cambios ni grandes mejoras a lo que ya existía. Entendemos que no hubo participación indígena en general, mapuche en específico, en la formulación de esta ley, y en este sentido entiendo lo que sería el comentario, o no sé si llamado, de Daniel Jara de si hay interés en participar, en organizarse en relación a plantear propuestas u otro tipo de manifestaciones en relación a lo que sería esta nueva ley. Voy a dejar en el chat de aquí de este Zoom con la página del Diario Constitucional en la cual se anuncia esta ley y en la cual ustedes pueden llegar a descargarla. Ahí lo acabo de dejar. Eso por parte nuestra, la verdad que también nos sorprendió bastante, así que estamos todavía interiorizándonos del contenido de esta ley. Ya tuvimos esa reunión preliminar y ahí tendremos que quizás seguir reuniéndonos para ver qué se puede hacer. Gracias. María. Ya, voy a responder la pregunta de la compañera que habló sobre el tema de cómo se evalúa el impacto en la salud mental, o más bien en el bienestar de las comunidades, la instalación de estas competencias. Mira, yo diría, nosotros hicimos un pequeño seguimiento en los equipos de salud, y creo todavía que hay un trabajo muy, muy importante que hacer. Es decir, nosotros logramos afiatar a esos pequeños equipos, que fueron 10, como decía, 6, prácticamente 6, porque en el fondo 6 fueron como equipos, ¿ya? Y eso y a través de una metodología nosotros logramos que se constituyan, como dijo Rebeca, se constituyan como equipo, logren trabajar en redes, ¿no es cierto? Logren comunicarse y conocerse, y además, como decía, y tú lo planteas muy bien en el tema de las epistemologías distintas, también observamos que habían choques culturales importantes y que felizmente cuando se dan los espacios con respeto, con cariño, la gente puede decir, eso es lo que usted cree, pues hermano, pero no es lo que yo creo.
¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, fue tremendamente importante y es muy importante generar ese tipo de espacio, ya sea a través de talleres, conversaciones, pero se logra no en una jornada, ¿no? Yo creo que se logra a través de un trabajo continuo y es eso lo que se propone en el futuro hacer, un trabajo de seguimiento, de continuidad, que la gente nos ha pedido que lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque también la gente, las personas usuarias, las personas usuarias mapuche, están pidiendo que sus equipos de salud que los traten bien, ¿ya? Y piensen en ellos como personas y no hagan estos tremendos itinerarios, ¿no es cierto?, las personas para poder tener algo que nunca termina, porque en el fondo no hay término en esto, ¿ya? En el fondo cuando la gente comienza con el tema de un tapan, lo succionan y ahí quedan, ¿ya? Por un tiempo largo, con muchas dificultades sin que efectivamente haya posteriormente una salida. Entonces la salida, ¿qué significa la salida? La salida significa el poder trabajar en las competencias en las propias localidades, contribuyendo a la gente con otro tipo de situaciones, con otro tipo de terapéuticas. Como decía el Machi, es muy importante, nuestro hermano Machi habla siempre, como digo yo, es como un asesor espiritual, porque en el fondo sí significa el hacer un cambio trascendental en la persona humana, ¿ya? Que se sienta conectado con nosotros y que pueda trabajar en eso. Entonces, sí, para la gente hay un impacto importante en la salud mental, pero de todos nosotros, tanto de los equipos como de los usuarios propiamente tal, ¿ya? Y yo creo que esas competencias todavía nosotros no lo hemos podido evaluar, ¿ya? No las hemos podido tener. Si bien es cierto, logramos en 6 equipos afiatarlo, estar bien, pero faltan, imagínense ustedes la cantidad de equipos que hay en la región, en el país. Entonces, por lo tanto, las epistemologías tienen que venir también dadas desde las universidades. Y ese es nuestro rol, ¿ya? Nuestro rol es tratar que en las universidades se conversen estas cosas, de los temas de interculturalidad, de los temas de género, de inclusión, ¿no es cierto? Y es nuestro papel como investigadores, por una parte, que a la gente no le gusta mucho la palabra, pero como investigadores, como estudiosos, llámele como le llamen, como profesores, ¿no? O formadores de otras personas. Entonces nosotros estamos en esa, ya tratando de hacer eso. Y en relación a la participación de las agrupaciones, nosotros, este trabajo de agrupaciones de salud mental propiamente tal, creo que no participaron en la instalación de estas competencias, ¿ya? Pero sí, agrupaciones de personas mapuches, sí, organizaciones mapuches, sí. La mesa regional también participó con sus experiencias en un principio. Nosotros todo esto estas son las competencias, este es el modelo que queremos hacer, esto es cómo queremos hacer este diplomado, se lo presentamos en la mesa regional que dio también su visto bueno. Así que ese es de mi parte lo que yo puedo contarle. Hablar de las epistemologías, como dice ella un comentario más adelante, es como súper largo también, ¿ya? Gracias, Ana María. Han aparecido nuevas preguntas, comentarios en el chat. Voy a ir una a una. Clododet, que señala en Mapuzungún, Romecomen en Tuimi también Lantun Lamien, la Wen Mieloam Eimi, que entiendo que es un comentario para el Machi. Enzo Ñeco pregunta, Machi, una pregunta dirigida al Machi Jorge. ¿Cómo es la intervención desde la cosmovisión mapuche cuando la terapia no es suficiente y ya se necesita intervenir con medicamentos? Una pregunta de Johnny Katrina a todo el equipo. ¿Cómo articular la interculturalidad en salud en un contexto de asimetrías de poder si el concepto de hermano menor acuñado por el Machi contribuye a la complementariedad? Y perdón, tenía Daniel Jara levantada la mano, así que si puede activar su micrófono para su pregunta. Sí, hola, buenas. Dirigió al Machi, pero también puede responder cualquiera. Insistir un poco en esto de que estamos en un estado de alerta, de emergencia, ya que se publicó esta ley, ya que viene en camino otra ley que está impulsando el diputado Gabriel Boric. Entonces, yo pertenezco al movimiento en defensa de nuestra salud mental
también una organización comunitaria de Viña del Mar que se llama La Revolución de los Afectos. Y bueno, compartimos las críticas, lo planteado, el cuestionamiento al modelo, compartimos como mucho de lo dicho. Ahora el desafío es cómo podemos construir esa alternativa de manera articulada y de qué manera podemos incidir en los procesos de gestión y de políticas públicas, ya que desde el gobierno por lo menos no hay una iniciativa para poder invitar a ser parte de la sociedad civil. Entonces, mi pregunta va dirigida como a si es que desde las comunidades mapuche hay un interés de articular con el resto de los sectores como para poder generar acciones coordinadas y concretas, y de que, o sea, ya que la lucha está siendo como por los derechos humanos, por modelos comunitarios, pero falta también esa perspectiva mucho más transcultural, ¿no? Esa diversidad cultural que también es fundamental tensionar para visibilizar las contradicciones desde trabajadores, desde el modelo, desde la cultura también que se pone en tensión. Entonces, sea un interés de articular con movimientos y cómo está esa relación de ser parte del reglamento en el caso de que se invite a asumir esa contradicción para evitar vulneraciones, para promover, reivindicar los modelos de agentes comunitarios, interculturales, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Daniel. Sí. A ver, vamos primero a la pregunta al Machi para que la pueda responder, luego esta pregunta de Daniel Jara un poco hacia el equipo, un poco hacia los demás participantes. Machi, ¿puede responder la pregunta del Enzo Ñeco? ¿Cómo es la intervención desde la Cosmovisión Mapuche cuando la terapia no es suficiente y ya se necesita intervenir con medicamentos? Feleisi, ay, Ahí se ve bien. ahora sí, ahí está el micrófono. Bueno, cuando nosotros, bueno, como Machi yo le puedo responder que cuando nosotros necesitamos utilizar ya medicamentos, me refiero a los medicamentos de hierba, ¿no? No a los fármacos, porque siempre que tengo pacientes, siempre los pacientes los voy retirando del fármaco. Me toca a mí en la práctica de trabajar en un CEFAM y recibo muchos pacientes que están con fármaco y los tienen realmente drogados a estos pobres pacientes. Entonces yo le digo, mira, lo primero que vamos a hacer una limpieza de tu cuerpo. Vamos a empezar a sacar de a poquito los fármacos y vamos a empezar a tomar hierba. Entonces voy reemplazando cada fármaco, más o menos para lo que va destinado, lo voy reemplazando por hierba. Ahora, eso no quiero ponerme a discutir qué cosa es más poderosa que la otra. Lo único que me interesa es que el cuerpo de esa persona no tenga efectos secundarios, ¿no? En su hígado, en su páncreas. Entonces, por eso me interesa mucho mantener el hígado limpio, sobre todo el hígado, porque el hígado tiene que ver con las emociones, ¿no? Cuando tenemos enfermo nuestro hígado, se enferma el sistema emocional de la persona. Cuando tenemos enferma la matriz de la mujer, por ejemplo, se enferma emocionalmente la mujer. Entonces, son órganos muy importantes, el hígado y la matriz son órganos que tienen que ver con las emociones, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos. Entonces hay que mantenerlos siempre puros y siempre limpios. Por eso que el machi y casi todos los machis, lo primero que hacemos es hacer una limpieza, ¿no? Una limpieza de sangre, una especie de cambio de aceite, por decirlo así. Entonces, una vez que hacemos esa limpieza de la sangre, empezamos a ver órgano por órgano. Una vez que tenemos el cuerpo ya más o menos limpio, entonces empezamos a limpiar la mente, o sea, la cabeza, el Raquisuama. Y para eso tenemos diferentes hierbas. Bueno, tenemos una infinidad de lagüen que van directamente atacando cada punto. Y la idea es limpiar, ¿no? Es una limpieza, una purificación de cada órgano. Primero los órganos que tienen que ver con nuestro cuerpo, y luego vamos a los órganos que tienen que ver con la cabeza, ¿no? Directamente, nosotros tenemos
mucho conocimiento para poder limpiar incluso el cerebro de la persona, hacer limpieza del cerebro de nuestra cabeza, ¿no? Directamente. Hay mucho conocimiento sobre eso, y entonces la idea es ser este puente, ¿no? Este puente entre el conocimiento de las hierbas, ¿no? De la medicina mapuche, y complementarlo, ¿no? Con la medicina occidental. Esa es la idea, ¿no? De ir en beneficio también, y también un poco luchar contra lo que es la industria farmacéutica, que eso en realidad no quieren sanar a las personas, lo que quieren es tener un negocio, y quieren mantener a toda la gente enferma, tomando sus fármacos. Eso hay que destruirlo, ¿eh? Entonces partamos de ahí. Esa sería mi respuesta. ¿Feley? Feley, Machi, Jorge, Fenchen Mañum. Queda una pregunta que parece ser abierta en relación a lo de la ley y reglamentación. Dejamos abierta la palabra para que quienes pertenecen a organizaciones sociales puedan, o el mismo Machi, puedan opinar acerca de la invitación que hace Daniel. Y luego me parece que ya las demás preguntas y comentarios han sido respondidos, así que luego de esto cerraríamos esta ronda de preguntas y respuestas para pasar ya al cierre de la actividad. Queda abierta la palabra entonces para cualquier miembro de organizaciones que quiera comentar acerca de lo de la nueva ley y la participación o no en lo que es la reglamentación. Pueden comentarlo por el chat o bien activar sus micrófonos para hablar por micrófono. Voy a decir una cosita pequeña. Por ahí alguien habló de la complementariedad, algo así, ¿no? Sí, era una pregunta en relación a cómo articular la interculturalidad en salud considerando las asimetrías de poder. Y esta idea del hermano menor señala en relación a la complementariedad de salud. Sí, bueno, la idea del hermano menor es algo que no solo se está hablando acá en Chile, ¿no? Acá se está hablando a nivel latinoamericano. Esto partió en la selva, ¿no? En la selva del Amazonas. Entonces la gente del Amazonas sacó ese conocimiento ancestral, y ellos vinieron junto con otros hermanos hablando de esto, ¿no? De que teníamos que complementarnos, pero para complementarnos tenemos que respetarnos de igual a igual. El sistema se ha acostumbrado a mirarnos a nosotros de manera asistencialista. Entonces hay que cambiar esa mirada. Nosotros no tenemos nuestra sabiduría, nuestros saberes, nuestro conocimiento a través de libros. Nuestro conocimiento, nuestros saberes es a través de nuestro Kimum, a través de otra forma de conocimiento. Y eso, por eso nosotros hablamos de hermanos mayores y hermanos menores. Entonces, cuando queremos hablar desde la complementariedad, primero tenemos que respetarnos en ese sentido. O sea, de una vez por todas, que nos respeten y reconozcan que nosotros somos mayores. ¿Y a qué voy con eso? Porque el sistema dice reconocimiento a los pueblos indígenas, pero yo le voy a decir aquí delante de todos, yo no necesito que nadie me reconozca. Yo me reconozco como mapuche y eso me basta. Y yo no necesito un papel que me diga que soy mapuche, ni otra persona. No, eso no lo necesitamos. Bueno, entonces partamos de ahí. Así que cuando se hable de complementariedad, primero veamos como pares, pero reconociendo que nosotros somos más antiguos, eso sí. Eso quería decirle al hermanito. Feley Machi, muchas gracias, Fenchen Mañum.
Estaba abierta la palabra también en relación a la ley, pero pareciera no haber nuevas palabras. Quizás ahí Ana María confirma si puede ser lo que estoy pensando. Quedar nosotros atentos a quienes por correo electrónico nos quieran señalar algo en relación a lo de la ley para poder colaborar en poner en contacto, en articular estos espacios para lo que tiene que ver con la nueva ley y su respectivo reglamento, dado que parece no haber palabras por el momento sobre eso. Sí, bueno, yo creo que simplemente estamos atentos y atentas, ¿no es cierto?, a las invitaciones que nos hagan. Agradecemos enormemente la participación de todos y de todas, especialmente a todos nuestros amigos que con nosotros han colaborado. Aquí veo, por ejemplo, a Lisa, no había visto también a Clodovet, que hace tanto tiempo no nos vemos, hermana Clodovet, hace tanto tiempo. Nuestro Machi, que está ahí siempre en ese arbolito, en ese lugar donde tiene buena señal, que nos acompaña siempre desde ahí, con su Matilda, creo que anda dando vueltas, ¿cierto? Y agradecer a nuestro equipo. También en este trabajo tuvimos colaboradores internacionales de la Universidad de Ottawa, que también han colaborado con nosotros, una colega de allá, también de un colega muy jovencito que vino a trabajar en trabajo de campo y al final se quedó prácticamente practicando con la Machi Rosita, y ahí anduvo dando vuelta por mucho tiempo también. Así que agradecerles a todos y a todas que hoy día nos hayan acompañado. Les vamos a enviar el material a través de la página del YouTube, así que enormemente agradecida. Que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche ya. Agradecemos a todos que hayan puesto todo su puyi con nosotros. Muchas gracias. Y también para ir cerrando, quisiera comentar que Daniel, quizás con tus inquietudes, lo que podríamos hacer es que tú nos mandes tu correo electrónico al correo donde se te hizo llegar el link para que nosotros podamos ponerte en contacto con alguna organización o quizá la Mesa de Salud Mapuche, porque de alguna forma tampoco nosotras podemos ser interlocutores por ello y decir si quisieran participar o no en este tema. Entonces creo que la invitación para que también tú puedas, también tu propuesta que no quede en el aire, es que nos puedas hacer llegar tu contacto y nosotros vamos a tratar de transmitirlo a las organizaciones con las que podemos, con las que trabajamos acá en la región de la Araucanía. ¿Te parece? Y bueno, y eso. Por mi lado, entonces, cerrar también este espacio. Tenía acá un documento que quería, para hacer como un poco más personalizado el cierre, agradecer entonces a las personas que participaron en este proceso, tanto en el diplomado, que somos nosotros parte del equipo, pero también a Pablo Marimán, a Norberto Silva, a Rodolfo Nome, a Yolanda Nahuelcheo, también el Machi Canillán, Víctor Canillón, que participó, y a los equipos de salud del Hospital de Coyipulli, del Hospital de Victoria, del CEFAM de Ercilla, del CEFAM de Perquenco, de Angol, del Departamento de Salud Municipal de Lautaro, del CEFAM de Los Sauces, del Humaco, del Hospital de Puerto Saavedra, del CEFAM de Curarrehue, el Hospital de Victoria, ya lo comenté, CEFAM de Perquenco y SECOSAM de Imperial, que son algunos de los equipos con los cuales trabajamos en el diplomado y también en este espacio de trabajo de campo. Así es que yo creo que estaríamos cerrando esta jornada. Gracias a todos. Machi, Jorge, quizá alguna palabra de cierre que quisiera decir usted para ir cerrando este espacio virtual de conversación, que esperamos que más adelante pueda ser un espacio real donde podamos nuevamente encontrarnos y conversar sobre estos temas que son tan interesantes para todos y todas. Fentren Mañún, Puñañita, Fentren Mañún, Peñi, Fentren Mañún, Compu y gracias a todos, gracias a los Futrapuyi, a los Cumepuyi, a los Compupuyi, a Fileo, bueno más pucha, Antipilei, Freneam, chao, Freneam, Ñuque, Mañún, Tuyo, Mañén, chao, Yenechen, Yen Mapune, Buen Mapu, el Mapun Cucha, el Huenta con Cumeque, Moñén, Cumeque, bendición para todos, Cume. Peumañén, como bendición, eso para todo. Remañún, Peucayal, Peucayal,
y le haremos llegar por correo el enlace de esta grabación para que también ustedes puedan volver a disfrutar de esta presentación y compartir con sus redes, porque justamente la investigación, una de las cosas que para nosotros es súper importante es que se pueda socializar los resultados y generar desafíos para próximas también investigación, y también para nosotros como universidad en la formación de estudiantes. La Min Yolanda quiere decir algo, la veo ahí. No, Peucayal nomás, y al también Jorge felicitarlo por su Nehuen y que tenga un buen pasar en su blog. Así que salto también a todas y a todos. Muchas gracias. Peucayal. Peucayal. Salto también. Peucayal.